Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí de vuelta para una nueva receta. Hoy les traigo una rosca de Pascua. Vamos a ver qué tal sale. Eh, el perfume está espectacular. Vamos a ver. Y bueno, yo he hecho entre colomba y rosca de Pascua. Vamos a ver cómo sale el invento. A ver si queda buena. Un cariño para todos, como siempre, le mando y no dejen de ver la receta, que queda espectacular. Bueno, como les he dicho, hoy le traigo una rosca de Pascua. Vamos a hacerla. Yo la voy a hacer con el gusto de lo que es la colomba italiana. Le voy a poner ralladura de naranja, esencia de vainilla, esencia de rum y esencia de almendras. Como ven, yo tengo la naranja rallada, exprimí el jugo de la naranja también para que le acentúe el sabor. Acá tengo la levadura, es un cubito de levadura de esta de cerveza. Yo tengo la leche que la he entibiado. Lo que vamos a hacer es poner el cubito, lo vamos a romper. Yo lo tenía en el congelador, como que sirve para que no se ponga feo y se puede utilizar cuando se quiere. Es más, ayer lo usé para hacer una pizza también. Lo pueden poner en la leche tibia y se va desarmando también. Vale, yo he puesto aquí lo que es el cubo de levadura. Le he puesto una cucharadita de harina y una cucharadita de azúcar. Cuando haga la fermentación, que vemos que hace todo como espumita y ya lo podemos utilizar. Lo vamos a utilizar para meter en la amasadora. Yo le quiero mostrar, he puesto las varillas de amasar, que son esas, que también pueden utilizar, porque la masa no es muy dura, o sea, tranquilamente pueden utilizar este tipo de varilla si no tienen amasadora de las otras. Vale, primero yo ya tengo lista mi máquina. Lo primero que vamos a hacer es poner lo seco. Tengo la harina, medio kilo de harina, vamos a poner la ralladura de naranja, quería mostrarles cómo ha quedado. Miren la espuma que hace de la levadura. Cuando esté así ya la podemos utilizar, es súper rápido, 5 minutos y ya se hace. Vamos a agregar el azúcar, 100 gramos de azúcar. Vamos a mover los ingredientes despacio para que no nos huele harina para todos lados. Vamos a agregar los 2 huevos, la levadura, la esencia, esencia de almendra,
y de rum. No mucha cantidad porque está muy fuerte. Le vamos a agregar el jugo de la naranja. Y poco a poco la mantequilla. La mantequilla tiene que estar así, a temperatura ambiente. Subimos un poco la velocidad. Y amasamos con la máquina hasta que se desarme bien la mantequilla y se incorpore a toda la masa. Miren cómo se va incorporando todo. Tranquilamente se puede hacer con esta máquina. Miren ahora cómo está quedando. Está bien amasada. Yo la dejo siempre que se amase un poquito más para que se aire bien la masa. Y ya podemos apagar. Y ahí tenemos nuestra masa. Vale, ahora que tenemos nuestra masa, vamos a poner un poquito de harina en el mármol. Esta es una masa un poquito trabajosa, pero no es trabajosa en el sentido de porque se mete todo en la máquina y se hace. Es que vamos a tener que dejarla leudar, así que no tengan apuro, se pueden ir de shopping y volver y a la tarde terminar lo que es la rosca de Pascua. Lo dejan ahí hasta que se leude y se triplique. Y esto, miren la consistencia divina que tiene esto. Es una masa re linda. Ahí. Queda súper suave. Vale. Amasamos un poquito. Queda una masa súper suave, ya la tenemos, la vamos a poner aquí y la vamos a dejar leudar 1, 2, 3 horas, más leude mejor es. Yo voy a cubrir con nylon para que se leude. Y así cuando vemos que está el doble, ya lo tenemos. Miren cómo ha quedado, se ha triplicado. Esto hay que dejarlo así, mucho tiempo, y yo lo dejé como 4 horas, hice todo lo que tenía que hacer, fui a hacer las compras, volví y bueno, y acá está. Porque si vamos a esperar que se leude, parece que no pasa el tiempo. En cambio así, miren cómo está. Ahora la podemos trabajar. Y está súper esponjosa. Nos lavamos las manos.
Y vamos a coger un poco de harina y el palo de amasar. Un poquito de harina en la mesada. Con la mano mojada, yo tengo la mano mojada. Súper esponjosa quedó y bien aireada. Ahora lo que vamos a hacer es dividirla en 2 trozos iguales. Y esta la vamos a estirar. Lo que hace que al ponerle el jugo de naranja junto y también la leche, no solo que le da perfume, también humecta más la pasta y queda más húmeda y no va a quedar tan seca a la hora de cocinarla. ¿Vale? Cuando la tenemos así, más o menos, no tan fina, me voy a mojar de nuevo las manos. Le vamos a poner gotas de chocolate por adentro. Yo tengo almendras fileteadas. Y vamos a poner un poquito de almendras. Si no son fileteadas, le pueden poner de las otras también. Y vamos a girar No saben el perfume que tiene esto, está espectacular. Ahora lo que vamos a hacer vamos a forrar esto y en el medio, para que no se nos una, vamos a poner un cacharrito de, yo tengo este de acero inoxidable, si no pueden poner también algo de cerámica o algo que ustedes vean. Vamos a unir estas dos partes. Ponemos así, estiramos un poco. Mojamos un poco la mano y hacemos que se pegue. Y esto va a hacer que no se cierre.
Ahora cubrimos un rato cuando lo tenemos así y lo dejamos leudar un poco más porque se ha bajado el leudado. Como ven, yo lo he cubierto con un repasador, lo dejamos un ratito ahí, una media hora, que leude de vuelta. Vale, en este punto lo que vamos a hacer va a ser pintarlos con huevo. Yo he batido un huevo acá y lo vamos a hornear. Miren cómo ha crecido. Después en el horno también se va a hinchar más. Yo acá hice 2 chiquitas porque son para regalar. Pico de... Yo compré esto, almendras fileteadas. Granela de azúcar. Vale, ahí lo tenemos. Esto lo vamos a llevar al horno y después lo terminamos de decorar. Le vamos a poner también chocolate derretido y una cerecita, pero todavía falta. Ahora lo llevamos al horno. Yo ya tengo el horno pre-rescaldado y miren cómo está esto. Y lo vamos a cocinar. Puse a 190 grados y hasta que vemos que está bien doradita. Pintamos estas también. Lo único que yo no lo pongo todo junto en el horno porque si no, no se cocina bien. Eso no es un horno industrial. Si fuera que tuviéramos un horno industrial, sí, de restaurante. Pero eso no, y si no se nos va a terminar que no se cocinan bien por dentro. Hay que hacerlo en 2 veces. Siempre en el horno de casa es mejor hacerlo en 2 veces. No lleva tiempo esto si lo dejamos leudar, porque lo único que lleva tiempo es el leudado de todo esto. Vale, gente, miren cómo quedó esto. Súper esponjosa, miren cómo está. Súper crujiente también. Y le he puesto también chocolate blanco derretido. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra que la estoy cocinando. Bueno, espero le guste y... Bueno, nada, falta una cosa. Que corto un pedacito a ver qué tal quedó por adentro. Miren, gente, lo que quedó esta masa espectacular. Está, miren, excelente quedó. Prueben a hacerla porque primero no es una pérdida de tiempo, no es como la comprada que está toda seca. Esto está de 10, espectacular.
De 10 no, de 100. O sea, está riquísimo, riquísimo, riquísimo. Bueno, como siempre, no se olviden de suscribirse al canal, den like, compartan la receta, así se hace viral. Y bueno, un cariño, y si no nos vemos, que obviamente nos vamos a ver en otra receta, muy felices Pascua. Un cariño grande para todos, que la paséis excelente.